Buenas tardes. Aquí hacemos este breve video simplemente para puntualizar algunos conceptos y cuestiones que pueden ser importantes, o nosotros, mejor dicho, en nuestra experiencia las colocamos como importantes y centrales para abordar cualquier problemática dentro del campo de la antropología médica y sobre todo en este enfoque que nos interesa, que vendría a ser una antropología de la salud internacional. El fenómeno del coronavirus es nada más que la excusa para ver cómo se pueden plantear problemáticas desde esta perspectiva y realmente desde ese planteamiento abordar problemas complejos y concretos que incluso desde mucho antes de la aparición del coronavirus se nos presentan como parte integrante de nuestra realidad. Por ejemplo, pongamos por caso en Argentina la cuestión del uso de agroquímicos en un modelo de agricultura tecnificada, agricultura industrial, ha generado un impacto muy importante en los ecosistemas, pero también en la condición humana actual, al punto tal que a esa condición le llamamos corporalidad tóxica, que va a ser uno de los temas abordados en la segunda parte de este seminario. Pero en primer lugar, volviendo a lo que motiva este video, es la necesidad de marcar algunos conceptos centrales y sobre todo el punto de partida inicial, que es el proceso de salud, enfermedad, atención. Esta cuestión parte de una obviedad, es decir, de la idea de que todas las personas humanas enferman y mueren, pero esa enfermedad y el proceso de morir, por supuesto que no es igual en todas las sociedades, en todas las culturas, ni mucho menos ha sido igual en toda la época, en todas las épocas. Por lo tanto, la enfermedad, los padecimientos, son hechos recurrentes, son hechos frecuentes, y podríamos decir que son continuos e inevitables, pero no son inevitables las maneras en las que las sociedades y las culturas los enfrentan. Dentro de ese marco colectivo, esa manera de enfrentar la salud y la enfermedad, aparece la cuestión de la subjetividad, y nosotros tenemos en la sociedad occidental actual, la sociedad capitalista, desde el nacimiento de cada uno de nosotros, la constitución de una subjetividad cada vez más medicalizada. Incluso desde que uno nace, los primeros actos tienen que ver con la medición de determinados tipos de hormonas en la sangre o sustancias como la bilirrubina para ver nuestro estado desde el punto de vista de unos parámetros del modelo médico de base científica, parámetros que están normalizados. Es decir, que lo que estamos viendo es que a cada momento y a cada hecho de la vida humana, en el capitalismo aparece una medicalización como respuesta social a la incidencia de nuestro estado, tanto normal en el plano físico como en el psicológico. Y como se puede entender prácticamente, esta cuestión institucional médica constituye una estructura necesaria para la producción y para la reproducción de cualquier sociedad, porque, como dijimos antes, las sociedades preindustriales, los cazadores, recolectores, agricultores, en todos ellos había enfermedad y la muerte. También el proceso de salud, enfermedad, atención implica la necesidad de diferenciar las cuestiones de las representaciones simbólicas y de las prácticas para contener la enfermedad y los padecimientos. El conjunto de las representaciones tiene que ver con lo que nosotros vamos a denominar modelos etiológicos. Son los conocimientos y las explicaciones acerca de los orígenes de las enfermedades, mientras que las prácticas las vamos a llamar los modelos terapéuticos. Entonces, desde este punto de vista, la manera de enfermar y las maneras de morir tienen que ser pensadas como hechos sociales, a partir de los cuales se han construido acciones, técnicas, ideologías, y vamos a ver que en cada sociedad estos conjuntos de aspectos se organizan profesionalmente y en nuestra sociedad toman la forma de una profesión mercantilizada, es decir, la organización de todos estos conjuntos de acciones, de técnicas, de ideologías,
tienen también un valor mercantil en un campo, el campo de la salud, que está formado por un conjunto de relaciones que va mucho más allá del papel de los médicos. Dado que los padecimientos constituyen hechos cotidianos y recurrentes, y que una parte de los mismos aparece ante los sujetos y los grupos sociales como amenazas permanentes, a nivel real o a nivel imaginario, todas las sociedades tienen la necesidad de construir significados colectivos respecto a esos padecimientos. Es decir, que por lo tanto vamos a ver que aquellos cuerpos de conocimientos que refieren a determinadas enfermedades forman ejes de construcción de significados colectivos que pueden ser referidos a procesos específicos o a otros procesos respecto de los cuales se derivan elementos de esos padecimientos. Es decir, por ejemplo, los procesos que tienen que ver con la discapacidad física se los puede recortar a partir de impedimentos o de daños en la estructura anatómica de los seres humanos. Pero los significados culturales que desata la discapacidad son relativos a cada sociedad e incluso hay sociedades en donde estas discapacidades no son toleradas, como sucedía, por ejemplo, en el mundo griego y en la ciudad de Esparta, donde las personas que nacían con alguna deformidad o con alguna problemática física eran arrojados desde un monte porque dentro de la ideología de los espartanos no había lugar en esa sociedad para las personas que no pudieran defenderse por sí mismas y más tarde ser guerreras. No es necesario ir 2000 años atrás, también podemos ver que, por ejemplo, en la Alemania nazi, los discapacitados fueron eliminados mucho antes que las personas judías o que los gitanos, los homosexuales o los opositores políticos, y con ellos incluso se probaron todo un conjunto de tecnologías como las sustancias químicas gaseosas que servían para exterminar rápidamente a los seres humanos, o incluso modalidades de organización de los estadios previos al momento del asesinato, que tomaban la forma de instituciones que eran como pequeños campos de exterminio dentro incluso de las zonas urbanas de Alemania. Todo este proceso se dio en 1937 y hay, por supuesto, una serie de mecanismos médicos y de representaciones ideológicas centradas en la relación entre salud y normalidad que operan para explicar cómo funcionó esta maquinaria de exterminio. Entonces lo que podemos ver es que las respuestas que cada sociedad organiza necesitan de desplegar esta doble vertiente, es decir, por un lado las representaciones sociales y por otro lado las cuestiones que tienen que ver con las prácticas y las acciones concretas, modelos etiológicos y modelos terapéuticos. Para abordar esto también, vamos a ver que tenemos que salir de las relaciones causa-efecto. Esto lo plantea Eduardo Menéndez bajo la forma de lo que se llama el enfoque relacional, que en realidad consiste en plantear un conjunto de determinaciones que se van relacionando y de esa manera ese entrelazamiento de relaciones va funcionando como una dinámica que permanentemente está creando representaciones y prácticas, pero que tienen significados y aplicaciones concretas. En el marco de estas relaciones también no solamente nos podemos circunscribir al campo de la medicina, sino que las relaciones con la política y con la economía son fundamentalmente abordables para poder explicar de qué manera la medicina mercantilizada en el siglo XX es inseparable de la dinámica económica y política de construcción del capitalismo y cómo de repente una situación como la que estamos enfrentando, la cuestión del COVID, nos va a llevar a, para poder entenderla, ver justamente las dinámicas de significaciones concretas en el marco de relaciones más amplias. En esta amplitud hay que ver que la medicina de base científica va a conformar históricamente, es decir, a lo largo de la modernidad, lo que se denomina el modelo médico hegemónico, que está compuesto por una gran cantidad de características, como lo van a leer
en el artículo de Menéndez sobre sobre modelos médicos, van a ver que principalmente la medicina moderna va a reducir el análisis de las problemáticas a nivel biológico y va a poner en un segundo plano la subjetividad de los enfermos y las dinámicas culturales. Pero estas son imposibles de dejar de lado en el análisis porque en principio estamos en una cultura en la cual se dan numerosos procesos de hegemonía y subalternidad, y esa noción, la relación de la hegemonía con la subalternidad, también va a explicar de qué manera la medicina científica, la que se construye a partir de la investigación médica y que se pone en práctica fundamentalmente a partir de las instituciones hospitalarias y de lo que hoy llamamos las clínicas de atención, el sector privado o el sector privado y mixto cuando hay capitales compartidos, nos vamos a encontrar entonces que esta hegemonía y esta subalternidad opera en el sentido en que los individuos y determinados grupos ocupan una posición desigual en relación a los procesos ideológicos que dan sentido a las prácticas médicas en la sociedad. Es decir, la cuestión de la hegemonía nosotros la podemos entender en una primera parte de una fórmula muy sencilla, es decir, derivándola de una fórmula muy sencilla, lo que sería la idea de dirección más consenso. Es decir, aquellos sectores que en la sociedad tienen la hegemonía son los que pueden dar una dirección al conjunto de las representaciones que se crean en torno a determinado tema. Por ejemplo, en el campo de la salud, vamos a ver que el sustento científico le da a la medicina de base científica, la que se estudia en la universidad, es decir, a la biomedicina, la posibilidad de tener eficacia sobre un conjunto, un gran conjunto de diferentes enfermedades, sobre todo las enfermedades infecciosas, que vamos a ver después a partir de qué relaciones se van dando dentro de la evolución humana. Y entonces vamos a encontrar que aquellos grupos que enfrentan de manera diferencial, es decir, con otras formas de medicina, los padecimientos y la dinámica cultural frente a la muerte, están en una relación de subalternidad frente al modelo médico científico que ha logrado expandirse por todo el mundo de la misma manera que se va expandiendo el capitalismo, es decir, mercantilizando todo un conjunto de relaciones y en algunos momentos creando grandes sectores de la medicina privada, de manera tal de que aquellos sujetos, aquellas personas, aquellos grupos que tienen un lugar en el mercado y dentro de las economías pueden acceder a este modelo médico, y si no, aquellos que no pueden hacerlo quedan totalmente excluidos, y a partir de ahí se desatan todo otro conjunto de relaciones de manera tal que después vamos a ver en la práctica cómo operan en estas cosas. Entonces, en esta primera parte, estas tres cuestiones, el proceso de salud, enfermedad, atención, el modelo médico hegemónico, con las relaciones de hegemonía y de subalternidad, necesitan sí o sí de un abordaje que tiene que ver con los enfoques relacionales, salir del modelo de causa-efecto y plantear retroalimentaciones de procesos que van desde lo local hasta las dinámicas de la salud y de la enfermedad global.